Perdón, disculpe. Bueno, fíjense que estamos bastante avanzados con la cuestión teórica. Esta unidad temática vamos a avanzar un poco sobre el discurso patrimonial hegemónico o, al decir de Laura Jane Smith, el discurso patrimonial autorizado. Ah, y un poco lo que ya veníamos conversando en esta charla previa. Hay una dialéctica, hay una tensión entre la política cultural y la realidad social, entre un Estado que responde a una determinada hegemonía y la sociedad que recibe esas políticas, entre ellas la del patrimonio. Eh, Tenemos que empezar a pensar, si queremos una sociedad democrática, democrática no tanto como la organización de la democracia liberal, la representación, sino más bien con una sociedad civil activa, presente y tomando decisiones, o sea, por lo menos, no digo restaurar los soviets, pero una participación social importante, una sociedad inquieta y activa, que bastante ha sido siempre en general nuestra sociedad, sobre todo en los grandes centros urbanos. Por ahí, en ciertas provincias, hay más delegación en, y bloques sociales más fuertes, entonces hay menos cuestionamientos. Pero digo, si nosotros somos capaces de participar socialmente, de que nuestra voz sea escuchada, de imponer algún punto de vista, de participar por lo menos activamente en el foro ciudadano, también tenemos que tener incidencia en esta política. Nosotros empezamos a trabajar, voy a ver si después les hago algún tipo de comentario, porque son temas específicos, no estarán directamente acá. En la Comisión de Monumentos, en un momento y con cuestiones políticas muy puntuales, empezamos a, por los profesionales de la comisión, junto con personeros y ciudadanos, a trabajar algunos temas como, por ejemplo, el Malbrán en los años 90 en plena toma y en pleno proceso de desguace del Estado, aquel de los 90, que querían privatizar y vender los terrenos, o no se sabía cuál era el destino que se tenía pensado para eso. Pero básicamente era una especulación inmobiliaria, grandes terrenos en la zona sur de la ciudad que querían, bueno, gentrificar. Los propios profesionales mientras estaba tomado el predio por los trabajadores, un grupo de trabajadores profesionales, bioquímicos y farmacéuticos y no sé, no me acuerdo si había médicos, se les ocurrió, porque tenían por ahí un poco más de información, que si eso se declaraba monumento nacional no se podía tocar. Entonces vienen, y antes de que lo reciban formalmente las autoridades el pedido, lo trabajamos para poder hacerlo pasar. Estábamos, la presidenta de este momento de la Comisión de Monumentos era absolutamente menemista y hubiera sido imposible si íbamos como al choque. Entonces, bueno, conseguimos hacerlo pasar que el plenario de la comisión promueva la declaratoria y empezó. Se terminó declarando ya agotada la instancia de lucha porque de alguna manera claudicaron las autoridades frente a la resistencia de los trabajadores, pero se terminó declarando ya en épocas de la Alianza, cuando ya pero digamos, hubo una movida de abajo hacia arriba, de una movida social para que después fuera inscripto en la esfera estatal. Entonces, es completamente distinto a que el Estado, el bloque hegemónico, imponga como patrimonio esto, lo otro o lo de más allá.
fue una movida de abajo hacia arriba de la sociedad civil, de un sector de la sociedad civil. Bueno, la política cultural, las políticas de patrimonio, atraviesan muchas esferas. Si la cultura como tal es todo lo humano, ¿no? El universo simbólico específicamente humano, el lenguaje, las tradiciones, todo, todo lo que no es genético es cultura en el ser humano. Vamos a tener la presencia de la cultura en todas las actividades humanas y en todas políticas siempre va a haber un costado que es obviamente cultural. En la educación es absoluto. La cantidad de, y pensemos en ciertas embestidas políticas actuales, pero que la existencia de canales como Encuentro, como la plataforma Contar y demás, generan y son provenientes de educación, material para la escuela, que es lo más específico, pero también una transmisión y un compartir saberes que son, eh, que por ahí permiten reproducir montones de cosas. Yo he aprendido cuestiones sobre los tejidos andinos, sobre cooperativas actuales en Catamarca que cuidan a los animales, el modo en que se esquilan, cómo defienden la producción de su artesanía para poder venderla mejor. Es extraordinario el poder reproductor que tienen el buen uso de algunos elementos. Una política de obras públicas puede generar defensa de patrimonio o la destrucción del patrimonio. Digamos, cuando la idea de patrimonio era, o lo que se valoraba, era la novedad, el progreso, a finales del siglo XIX, la Avenida de Mayo destrozó una tira completa de manzanas. La idea era modificar todo, desnaturalizar la ciudad heredada y convertirla en un modelo tipo París o lo que fuere. Montevideo, en la misma época, su expansión, su idea de cambio, es a partir de la ciudad vieja hacia extramuros. Es más, si uno ve dónde se reconstruyó, en realidad se rearmó. El portón de la Ciudadela en la Plaza Independencia tiene hacia un lado la ciudad vieja, con su escala, hay edificios nuevos, por supuesto, pero su escala de ciudad colonial, etcétera, etcétera, y la ciudad moderna del siglo XIX, de la Plaza Independencia, la avenida 18 de Julio, que ahora se llama Libertad, pero mi abuelo, que tenía parientes en Montevideo y que viajaba con cierta frecuencia, le decía la avenida Graciada, la que da hacia el Parlamento. No sé si conocen Montevideo, pero bueno, una ciudad interesante, en este mejor está carísima. Pero eso, cada una de las decisiones políticas, de cada una de las cuestiones, habría en una sociedad más estable o un Estado más maduro y una sociedad democrática con mayor participación, cada decisión política tiene un costado cultural y sería interesante verlo y por lo tanto también un costado patrimonial. Acá vamos a un poquito de las intenciones nuestras de la cátedra. ¿Qué es y qué no es patrimonio? En, en esta dinámica social y política, cuando se empieza a encontrar ciertos valores, valores de uso simbólicos, eh, se van encontrando como la diferenciación entre distintos grupos, comunidades, van encontrando esos valores, van ajustando
qué sé yo. Dicho sea de paso, acá está la imagen del Club Atlético. Y esta es la Villa Rotonda, que es una de las obras más importantes de Europa del 500, la arquitectura del 580, como dicen los italianos. Em, entonces, ese patrimonio, por eso es tan transversal también, es el conjunto de los significados e interpretaciones que surgen de esa relación entre los objetos y la sociedad, que los mira, que los valora, que les da o que les extrae un significado. Porque es una dialéctica, porque digo, yo puedo pensar en que un Buda, mm, para mí, me significa, no sé, una cuestión religiosa. Entonces yo cuando lo miro pienso, o una imagen religiosa, no digo un Buda, en cualquier iglesia, yo si soy una persona creyente, voy a ver una eficacia simbólica en ese objeto que si yo no soy creyente, no la voy a ver. Probablemente yo pueda ver sus valores artísticos, la proporción, la fineza de la manufactura, y otra persona solo ve la representación del santo al que se le invoca para hacer. Y está bien, porque la sociedad también es eso. Entonces, esa relación dialéctica de significados sobre los objetos y los objetos que a mí me resultan significantes por X causa, es lo que termina conformando la idea de patrimonio. Por eso Dormaels dice una cosa que es muy interesante, el patrimonio no se puede conservar, porque no es una cosa, es un fenómeno. Es algo, un fenómeno es algo que se manifiesta. Entonces, eso depende de la mirada. Entonces, vamos a tener el objeto en su mundo de origen, objeto material o inmaterial. Tenía un valor de uso determinado, estamos hablando por ahí más de los objetos, pero sí, también una canción, una receta de cocina podrían entrar en esto. Un determinado valor de uso, qué sé yo. Un mate de plata del siglo XVIII. Yo lo usaba para tomar mate y para darme dique frente a los visitantes, ¿no? Ahora, pasa a ser un objeto patrimonial, la mirada ya es otra. Hay un nuevo valor de uso y una mediación distinta para cada grupo social y para cada individuo. Entonces, vemos cómo se trasladan esos valores, valor de uso, valor de signo o valor simbólico, nuevos valores de uso, porque digo, ahora yo esto lo puedo tener sí en una vitrina y puede ser un objeto que enseñe cómo era la técnica de la platería criolla en el siglo XVIII, puede ilustrar lo que podía ser una tertulia en una casa porteña o cordobesa o santafesina en el siglo XVIII o en la primera mitad del siglo XIX. Hay técnicas, hay posibilidad de aprender sobre la técnica, si es plata batida, si es plata repujada, si es esto, lo otro, lo de más allá. Y ese valor en algún momento por ahí se pierde. Entonces, eh, por eso ahí dice lo de la contradicción de una conservación imposible. El patrimonio es el fenómeno, lo que se conserva o se deja de conservar, lo que se mantiene en su integridad material o no, son los objetos. Y a eso también tenemos distintas miradas, articulaciones y posibilidades según el grupo social, la sociedad en general a la que se precia. Es lo que dice también Dormes, la diferencia entre la memoria y el patrimonio. Están asociadas, pero no son lo mismo. A mí el patrimonio me puede ayudar a rememorar, pero no es la memoria. Yo puedo tener memoria de eventos históricos,
y no puedo tener objetos materiales que lo testimonien. Quizá es mejor que existan, pero digamos que durante muchos años, y siempre fueron objeto de veneración por otro lado, estaba la memoria de la Declaración de la Independencia que hablábamos un poco la vez pasada, la memoria del 25 de mayo y del Cabildo Abierto del 22 de mayo, y cada semana de mayo dibujábamos en nuestros cuadernos de chicos estos 12, o para el 9 de julio, la casita de Tucumán, le decíamos, y venían en el Villiquen y en la revista Anteojitos, o después no sé si en la de Genios también, pues ya ahí ya me pierdo, las maquetitas para hacer la casa de costo, las estampas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, había sido voluntad de los mismos que nos enseñaban esa historia y que querían que conserváramos esas memorias, destruir o desnaturalizar los dos edificios que fueron sede de esos acontecimientos. Ni que hablar vuelto de la, de la Declaración de la Independencia de los Pueblos Libres de 1815, que ni sabemos dónde fue. No te- y casi no tenemos memoria. Y es importante recuperar esa memoria, pero nos va a faltar el testimonio material y no sé si vamos a llegar a poder patrimonializar o señalar algún sitio donde esto haya pasado. Porque probablemente haya sido en un campamento militar, quién sabe dónde, porque digamos, sabemos la situación precaria en la que estaban por el ataque de los porteños, las tropas federales que comandaba Artigas. Eh, Hay toda una cosa que a mí también me interesa y que voy a ver si consigo digitalizarlo, porque creo que no se encuentra ya el libro material. No sé si en la biblioteca del departamento está. Pablo Bonaparte tiene un libro que se llama El cartonerismo cultural, el zoológico de la... Ahora está en la bibliografía, pero lamentablemente yo no tengo un ejemplar como para ir digitalizándolo. Eh, pero nosotros tenemos miradas y miradas. Si no valoramos, vuelvo a esto, los bienes del patrimonio como herramientas presentes y futuras, lo que vamos a tener va a ser, él hablaba de un zoológico cultural, que como cartoneros buscábamos algunas cosas viejas y las poníamos así en exhibición sin incorporarlas a un proyecto político, sin hacerlas entrar en un discurso. ¿Si decías algo? Ah, no, tenía el... em, sin poder esto, hilvanar un proyecto que también se incorpore a un proyecto político de una determinada sociedad. Entonces, y un poco para concluir, hoy fue bastante breve esto. El discurso que nosotros manejamos, esto que Smith llama el discurso autorizado del patrimonio, el discurso patrimonial autorizado, eh, viene, surge, y el texto principal es el espejo patrimonial. Vuelta. El concepto de patrimonio se crea en la Europa del siglo XVIII y las primeras manifestaciones son a partir de el descubrimiento de Pompeya y Herculano por un lado, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, y también cierta apertura que se va dando en el Imperio Otomano que gobernaba, entre otros lugares, Grecia, no, la Magna Grecia, no, perdón, la zona de lo que había sido la antigua Jonia, la ciudad de Jonias, Éfeso, Mileto, en la costa del mar Egeo, de lo que ahora es Turquía. Eh,
y se empiezan a descubrir esos testimonios romanos primero, griegos después, y se empieza a tener una visión casi, estamos descubriendo nuestras raíces. Y esa evidencia, primero obra de déspotas ilustrados como el futuro Carlos III de España, que fue el que financió las primeras excavaciones de Pompeya. Eh, los dandis ingleses que se iban, Lord Byron y otros, Lord Byron era famoso por otras cuestiones, pero había otros que iban y compraban los mármoles, le compraban a un sultán o un payá como sea, un gobernador de provincia, por decirlo algo, le daban una plata y me traía una piedra del Partenón o una piedra del templo de Éfeso a Londres. Así se generaban muchos de los patrimonios de las colecciones, mejor dicho, del Museo Británico o del Louvre. Son expolios de antiguas civilizaciones. Pero ellos se la apropiaban y decíamos, nosotros somos herederos de estas piedras. Y las piedras esas tenían un valor inmanente que prácticamente no había que explicarlo, porque estaba en sus cabezas y en su idea de dominio de la sociedad. Entonces, esa idea de patrimonio, ¿a qué se asocia? A la arquitectura, porque estábamos hablando de edificios, y los edificios más emblemáticos de las civilizaciones antiguas de la Europa mediterránea y occidental, pues, estaban las casas romanas y los templos y un foro completo prácticamente en Pompeya, los mármoles del Panteón, la procesión de las Panateneas, etcétera, etcétera, que ellos consideraban su herencia común. Entonces se afirmaban en su dominio y en su superioridad en esa herencia y no hacía falta explicitarlas. Hay que reconocer, y que nosotros pues podemos resignificar, que a partir de esos discursos y de esas actitudes, por ejemplo, la arqueología se empieza a definir como disciplina a partir de eso. Después empieza a ver la arquitectura egipcia, que también se la toma como antecedente de la griega. Entonces somos todos. El descubrimiento de Troya, ya un poco más avanzado del siglo XIX, y esa cultura material se consideraba de un valor intrínseco, vuelvo, y casi esencial. No había una discusión sobre la mirada que se tenía, ni se pensaba que hubiera que haber una discusión, porque para eso era irrefutable eso en sí mismo. Está. Eh, y empezamos a ver, y eso sí, ya cuando habla de la Convención de Patrimonio Inmaterial, que es del siglo XXI, ya 2003, si mal lo recuerdo, Smith, que lo plantea, creo que en el REPTE, en el texto en catalán que ahora tengo que revisar bien cómo está. Esa otra visión se empieza a poner en cuestión, esa visión original se empieza a poner en cuestión con el descubrimiento de esta, o el descubrimiento, o la valoración de estos bienes que son conservados, y esto es muy interesante, de manera más local. A ver, una sardana en Cataluña, un carnavalito acá, un candombe en Montevideo, son expresiones que tienen una territorialidad más acotada y son conservadas por grupos sociales más acotados. Están bastante por debajo de la esfera de los estados-nación. Y es muy interesante porque cuando se propone una declaratoria, que un poco tiene que ver qué pasa, ¿es porteño? ¿Es argentino? ¿Es también rosarino? ¿En Mar del Plata también existían? Porque donde había inmigración italiana urbana, es muy probable que se hubieran surgido en simultáneo los fileteadores.
El fileteado viene de una tradición italiana muy antigua. Había una cierta decoración, no tanto en Pompeya, creo que hay algunos casos, pero en Roma, cuando empezaron también, porque en Roma siempre fue territorio, de expolio por los mismos papas, por ejemplo, se robaban los mármoles del Coliseo para hacer un palacio, se robaron el bronce del Panteón para hacer el baldaquino de San Pedro. Fíjense el valor que le daban a esas antigüedades en el siglo XVI, XVII, o XV, perdón, XV, XVI. Bueno, y entre esas cosas, por ahí se hundían alguna parte del terreno y aparecían en una estancia de una domus romana, de una casa romana, que tenía una decoración de filigranas muy particular. Se le empezó a llamar grotesco porque creían que esos estaban en grutas y en realidad el nivel de la ciudad había ido subiendo por inundaciones del Tíber, por derrumbes de palacios, por basura acumulada durante un milenio y medio más o menos, porque del año 500 Roma empezó a decaer de una manera tremenda hasta el 1600. Entonces creían que eran grutas, por eso se llamaba grotesco, grutesco. Eso empezó a reproducirse en la arquitectura del 1500, en la arquitectura le llamamos el manierismo, en las decoraciones de las viviendas, de las residencias de las familias nobles. Y después eso se popularizó y ya pasó a ser como un patrimonio bastante extendido de ciertas capas sociales. Y muchos artesanos pintaban, había reproducciones más económicas en stencil y demás de esos motivos, y cuando llegan a esta parte se empiezan a reproducir. Tiene diferencias, va evolucionando, es mucho más corpórea la decoración, las cosas son, pero la inspiración viene de 500 años atrás, bueno, en ese momento de 400 años atrás. Y se le agregan después las frases, las sentencias, las frases humorísticas, las escarapelas, los pajaritos. Hay una cantidad de aportes. Pero eso surgió en muchos lados. Y también testimonia eso, y no necesariamente es la misma materialidad, ni es porteño, ni es de acá, de allá. Entonces vuelvo, perdón la digresión. Cuando nos encontramos con estas manifestaciones inmateriales, la territorialidad, vuelvo a esto, es mucho más acotada y en general y muchas veces hay tensiones políticas y de hegemonía entre un Estado central, que es el que tiene que hacer la presentación en la UNESCO, y una entidad subestatal, como puede ser una comunidad autónoma en España o una provincia argentina, y para inscribirlo tiene que ser mediado por el Estado, que a veces está en conflicto con la provincia o con la comunidad. O casos que pueden suceder en Perú cuando hay, o en otros países, cuando hay entre un Estado controlado por una sociedad burguesa que se reivindica blanca eh, y europea frente a comunidades que tienen saberes ancestrales y que por ahí los quieren hacer valer. Hay toda una dialéctica y unas tensiones que afloran o directamente, a veces, esa hegemonía, ese bloque social hegemónico, quiere distinguir para explotarlo turísticamente, para exotizar a su propia población, que es lo que decía Ochi, Curiel. Me salió Oshijun, perdón. Eh, Entonces, bueno, volvemos siempre más o menos, estamos dando vueltas sobre lo mismo. Este discurso patrimonial autorizado puede ser cuestionado, tiene que ser cuestionado en ciertos momentos y con ciertos fundamentos. También hay elementos que nos pueden llegar a servir. Digo, cuando tenemos un país tan complejo desde lo geográfico,
lo social, lo político y lo económico como la Argentina, es probable que nuestro proyecto, y en mi caso pienso que es deseable, que nuestro proyecto político en toda una transversalidad de eh, intervenciones desde el Estado puede encontrar una síntesis y algo que nos abarque a todos. Digo, con la fecha de ayer, a mí me impresiona positivamente cómo asumen grupos tradicionalmente explotados, tradicionalmente marginados, como los pueblos originarios, reivindicando que ellos lucharon contra el imperialismo y no otros dentro de la misma sociedad. Entonces, por un lado, están integrándose y están viéndose como parte de un todo mucho más grande, pero exigiendo al mismo tiempo y reivindicando sus singularidades. Uh, y nos va a pasar cada 2 de abril seguramente, tantos reivindicando, yo no sé si, no lo había visto otros años, pero reivindicando el zapucay que se escuchaba en las trincheras eh, durante ese invierno espantoso de las Malvinas y de esa guerra, sin alimento suficiente, sin abrigo suficiente, en medio de la turba húmeda, con una dirigencia militar torturadora, porque hay que decirlo. Eh, entonces, fíjense cómo hasta un hecho que por ahí lo quiso usar la dictadura para reivindicarse y perpetuarse, lo usan de distinta manera muchos grupos de poder, como hay una reivindicación también desde abajo y una apropiación. Y hay símbolos que de alguna manera nos contienen, el himno nacional, que después uno lo escucha con instrumentos, con aerófonos andinos, con guitarra española, con charango, de tantas maneras, eh, pero esa base, que fue una imposición estatal, ¿no? La Asamblea del año 13, y después se institucionalizan los símbolos patrios. Ya hay una ley de la época del 30, 40, no me acuerdo, que se define cuál es el azul celeste. Aparentemente el azul celeste era mucho más azul que celeste. Las banderas de la Confederación, eh, pero de alguna manera ya nos reconocemos en esos símbolos y es un patrimonio común quizá a todo el país. Por supuesto, la mirada de cada grupo va a ser distinta sobre eso y tenemos que reivindicar esa pluralidad y esas singularidades de miradas y a veces esas contradicciones, porque volvamos a esto, siempre hay un campo de disputa en la cultura y por lo tanto lo va a haber en el patrimonio. Um, y un poco nos quedaríamos acá, porque la podemos continuar profundizando algunos temas la clase que viene, pues ya le digo, vamos a tener bastante tiempo. No sé si quieren, a ver, dejo de compartir. Hay alguien que está preguntando si puede tomar el tema del filete, aunque ya sea patrimonio. Sí, Y sí puede, claro, puede trabajar de esto que decíamos hace un rato, todo el tema, un poco con lo que vos también contaste, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, En realidad por ahí lo que tendría que, si toma algo que ya es patrimonio, es un poco definir en qué postura lo va a trabajar, ¿no? Eh, claro, vuelvo a pero sí, esto, reivindiquemos la mirada. Si claro, pensamos esa mirada particular, esa mirada novedosa, esa mirada que reafirma una mirada anterior, no lo sabemos, eh, esa posibilidad o esa tensión entre algo que es local pero que tiene validez también eh, a una escala mayor. En, en los años 60 se empezó a reivindicar mucho por parte de la juventud
el folclore, y en las peñas el más valorado era el folclore salteño en principio, después el jujeño, el salteño, la sociedad salteña que se reivindica más blanca que eso, pero bueno, tuvo poetas estupendos, Castilla, tanta gente, Jaime Dávalos, etcétera, etcétera. Leguizamón. Leguizamón, sí. El Cuchi. Eh, y se hicieron populares los grupos, bueno, entre cierta clase media porteña gustaban más los fronterizos que los chalchaleros, eran más populares, una música más cuadradita, por decirlo. Eh, pero fijémonos, una cosa que era muy local y de una sociedad bastante conservadora, también tenían ecos distintos que a su vez hacían miradas particulares y singulares sobre esos bienes y se patrimonializaban sin saber que estábamos patrimonializando la López Pereira o la Pomeña, eh, y no se tenía la misma mirada respecto de, por ahí, la música correntina. Estaba Ramona Galarza, que eso no era tan... Y realmente tienen unas músicas que eso. Después aparecieron otros, ¿no? O los santiagueños desde Andrés Chazarreta, los hermanos Ábalos, que llegaron a ser bastante populares también, pero digamos, son fenómenos locales que trascienden y que también hacen esa transversalización y que sería interesante verlo desde otros lugares del patrimonio, qué sé yo. Hay montones de edificios emblemáticos. No quiero hablar tanto de edificios porque, viste, es como que me remite más a lo que Smith señala como el discurso autorizado del patrimonio. Um, pero tenemos posibilidades de encontrar cosas, qué sé yo, la arquitectura italianizante, la que llamamos las casas de zaguán, con la rejita y todo, están prácticamente en todas las ciudades argentinas. Y Mm. esto habla de esa cultura que mixturó una herencia entre indígena y española con el aporte fundamental para nuestra construcción como sociedad de las inmigraciones italianas. Sí, Adriana, ¿qué querías comentar? Y después Juanco también levantó la mano. Adriana. Acá estoy, acá estoy. No hay forma, bueno, otro día explicaré por qué no me entra la video, que el primer día entró, cambié de computadora, bueno, un montón de cosas. Entré por el teléfono, no lo escuchaba, bueno, todo un lío, por eso me perdí la primera parte. Eh, yo estuve pensando en esto de qué poder patrimonializar. Y estuve pensando, el guardapolvo blanco que tanto significó y que fue cambiando, pero que se sigue usando, ¿puede ser algún objeto para considerarlo patrimonio y ver, bueno, de qué Es forma muy lo trabajo? interesante, es muy interesante. Bueno, ¿cómo lo ¿Y trabajo? por No qué sé. se usaba el guardapolvo? ¿Cuál era el significado? ¿Qué Claro, era lo que se pretendía? Tanto como positivo como ciertas cuestiones que pueden ser, llegar a ser criticadas, ¿no? Esta Sí, sí, uniformización, esta intención de que desaparezcan ciertas bien. singularidades, pero también esa posibilidad de integración. Digo, es muy interesante, es muy Bueno, interesante. bueno, trabajo sobre Vas eso a tener entonces. que buscar bastante material porque me parece que está disperso eso. Pero es muy Bueno, interesante. Ah, y te bien. digo, hoy mandé un mail de vuelta porque sigue siendo imposible, me sigue resultando imposible Matricularme. matricularte. O sea que no Usted estás en la leyó lo que le, plataforma. sí, usted leyó lo que le mandé por Sí, 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 por eso. Volví a intentarlo ahora y como no conseguía, mandé un mail, bueno, porque me habían mandado, cuando reclamé, me habían mandado el mail de la gente de la plataforma que puede resolverlo. Espero que en estos días bueno, se solucione.
Esperemos. Dale. Juanco, Gracias. de nada. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Yo también quería justamente hacer comentar y vino muy bien a tema lo que desarrolló después, por eso preferí no presentarlo en la primera parte, ujú, acerca de la intención de qué me gustaría trabajar como patrimonialización. Es una práctica cultural de la zona quechua y ribereña del lago Titicaca de la parte peruana. Es una fiesta relacionada con el carnaval, pero es una fiesta que, digamos, tiene una significancia local Bien. específica y que ha ido transformándose. La conozco, la he seguido hace La fuiste un tiempo. pesquisando. Así es. Y, por ejemplo, en una primera instancia estaba mucho más relacionada al, al cortejo de de los jóvenes, también a la fecundidad de la tierra, y eso no digamos que haya terminado o que se haya dejado desvinculado, sigue habiendo mucha simbología en el vestuario, en la relación misma de la danza, la música, en el instrumento, incluso porque es del charango el instrumento, y que también tiene mucho relacionado con las flores, con todo ello, pero que luego se ha ido relacionando con una institucionalización, valga si lo he dicho bien, este, local, ajá, específica de la zona, en la que los mismos alcaldes, los mismos gobernantes de la zona han ido, digamos, haciendo esto de hacerlo eh, como en un espacio específico, en un lugar específico, ya no ser algo tan libre como el carnaval, algo así, sino en un coliseo, que toda la comunidad, digamos, cercana, se convocaban o se convocan cada año. ujú, Pero eso me interesa, pero acá viene el punto, es de que también esta danza forma parte de todas, que hay un montón de danzas, sicuris, todos que son dentro que participan en la fiesta de la Candelaria en Puno, en ese país, Perú, ujú, y que es así, la fiesta de la Candelaria en su totalidad ha sido declarada, no tengo bien la fecha, pero sí sé que esa sí ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esa, sí, en general. Pero en cambio, sí, esta particular local, forma parte, no tiene eso, pero sin embargo sigue siendo significante y presente para la gente Ah, de este espacio particular local de Puno, ¿no? ujú. Así, Entonces, de ahí, ahí, en lo que estás comentando, me parece que también hay puntos muy interesantes. Pues vos tenés una celebración tradicional que se llevaba a cabo, que evidentemente tiene algunos elementos de cruces con la cultura europea, si hablamos de carnaval, por ahí es la ubicación en la fecha, ah, muy ligada a su región, que formaba parte de otra celebración más importante, pero que fue adquiriendo características propias y en parte influido y orientado por las autoridades, o sea, está bien que son locales, pero son muchas, es muy complejo, pero es muy interesante. Y esto forma parte de una celebración religiosa católica mucho más grande y de un alcance regional mayor. Es así. efectivamente, sí, 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 sí Tenés para es un tema. trabajarlo, porque es muy interesante. Porque sobre todo, ahí hay, por un lado, la valoración propia de la conservación de su celebración, aún con las adaptaciones que fueron impuestas desde el Estado, que evidentemente no fueron lo suficientemente eficaces como para solo producir algo folclórico. Eso lo sabés vos mejor que lo que puedo saber yo, eh, sino que sigue siendo parte de una celebración comunitaria. Es una celebración, Y ese cruce perdóname, con la sí, 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 continúa. declaratoria de la UNESCO, ¿y qué implicancias pudo haber tenido?
favorables o desfavorables hacia la autenticidad de la celebración. No sé si tiene asociado elementos materiales como lugares, algunas cosas, pero bueno. Eh, Vayan armando, ¿ves? Estos temas tienen ya como un esquema más o menos disponible en el relato de los dos casos. Uno muy sencillo, pero que tiene implicancias que pueden ser lecturas que pueden ser muy interesantes, y otro mucho más complejo, pero que también en esa complejidad uno puede encontrar una hoja de ruta, unas cosas, cómo se van planteando ciertas contradicciones y que hacen uno y otro caso. Porque el caso del guardapolvo blanco es la mirada del Estado, venía oleada inmigratoria tras de oleada inmigratoria. Buenos Aires en la década de fines del siglo XIX, principios del XX, el 50% de la población no hablaba castellano y tampoco hablaba italiano, porque hablaban dialectos o ligure o Totalmente. genético o napolitano o siciliano o veneto, pues O había muy calabrés, como mi o familia. calabrese. Claro. Y, y el castellano de los gallegos era gallego, no era castellano, y en el conventillo convivían catalanes, rusos, etcétera, Todos. etcétera. Entonces, ese afán de uniformizar, la imposición de símbolos, de cosas, y la enseñanza pública, laica y obligatoria, tiene una donde estaba no sé si desde el principio estaba el guardapolvo, eso no lo tengo muy claro, pero la idea era esa, incorporar rápidamente y uniformizar y hacer un país distinto al que se estaba conformando en sí. Pero a su vez tuvo costados muy positivos esa integración. Eh, la Argentina no es un país de guetos. Claro. Uno, es muy impresionante, en Estados Unidos todavía te siguen diciendo ítalo-americano a la octava generación, porque su apellido es... O sea, yo sería un ítalo-argentino. Y encima tengo antecedentes gallegos, andaluces, canarios, del norte de Italia, de no sé qué otros países, más guaraníes, más criollos. ¿Cómo me definís? Ah, por tu apellido sos ítalo argentino. Y vivirías en un barrio, o sea, no, ese tipo de cosas es muy interesante y es una de las cuestiones que podemos reivindicar. Tiene otros problemas. Vuelvo. Esas celebraciones donde hay culturas muy antiguas, muy eh, potentes en sus expresiones culturales, que fueron dominadas y que han conseguido sincretizar elementos de una y otra cultura de una manera propia, eso es lo que da la singularidad de, por lo pronto, la región de Puno, del Titicaca, de esa zona que hablaba Huanco. Pero digo, también está hablando de singularidades dentro de un país que tiene por lo menos una costa, la sierra y un altiplano, y va y el Amazonas. Es muy interesante eso, ver cómo también esas complejidades cobijan ciertas ideas síntesis, a veces impuestas, a veces asumidas. Ah, me, tengo que mandarles me acordé de una bibliografía que creo que no la ubiqué en el programa. Si me encuentro, pues esto cuando hablamos de las culturas asumidas, la cultura impuesta, la cultura propia, cómo van jugando esos valores respecto de la identificación de cada comunidad con esas culturas, con lo que está impuesto, con lo que fue asumido como propio, por ahí fue impuesto en un principio, pero después fue asumido. Creo que es García Canclini, si mal no recuerdo.
Ahora se me fue un poquito la, la memoria, pero bueno, no importa, se los encuentro. Bueno, ¿alguien más? Eduardo, ¿para Sí. cuándo hay que presentar el trabajo práctico? ¿Cuánto tiempo El tenemos? trabajo práctico sería en el cuatrimestre, que es menos de un cuatrimestre, las últimas, con tiempo suficiente como para que lo podamos ver. Nosotros vamos a hacer así. Como es promocional, si lo entregan de acá a 3 semanas, aunque haya que hacerle alguna corrección, eh, la nota final, si es más de 7, te implica la promoción de la materia. Si Ajá. no, convocamos a las mesas de examen. Si está avanzado el trabajo, el examen es un coloquio para ver si cerró bien o no. Yo incluso muchas veces he corregido después de terminado el cuatrimestre si llegan a la mesa de examen más o menos con ya sabiendo la nota. Y el que no alcance a hacer el, el trabajo o no lo termine o hayan recibido una nota baja, lo defiende y se le toman algunas preguntas más conceptuales en la mesa de examen. Serían esas los 3 niveles. Aprobarlo de una antes del cierre del cuatrimestre, que veremos cómo viene porque está peleaguda la cosa, pero bueno, vamos a hacer lo imposible por llegar. Los que no llegaron del todo, pero está bastante encaminado, podemos verlo en un par de cuestiones extras. Y terminar de cerrar la nota en una mesa de examen y aquellos que estén un poco menos tienen que, si avanzaron algo con ese trabajo, eh, reformularlo y defenderlo en el examen. También puede ser, ya Gabriela, termino con esto, también puede ser que no puedan presentar o que se hayan quedado, o que haya por X causa no haya podido ser aprobado o haya estado muy desorientado. Ahí, bueno, es como un examen más convencional. ¿Eh? Nada, eso. Pero la idea es que podamos avanzar y como Y son por eso cosas... estaría bueno que ya empiecen a trabajar y vayan mandando, y Claro, así por lo vamos eso. viendo, Vayan viendo podemos hacer cómo, cuál es el correcciones. tema que les interesa y vamos a ver qué posibilidades tienen. Fíjense que 2 que aparecieron así tienen costados interesantes. Hay que elaborarlo desde cada lugar. Sí, me decías, Gabriela. Sí, yo había estado pensando más que nada en algo material, no tan inmaterial como vienen pensando los compañeros. A mí me interesaba mucho el tema de la patrimonialización como una estrategia para proteger la historia y la memoria, y basado más en, no sé si lo conoces, el predio del CENAR, Sí, eh, que tiene toda una historia desde el peronismo y el tema de los negocios inmobiliarios y cómo se discute, ¿no? Y sí, sí. digamos, lo había pensado ahí, y desde la historia y la educación, porque ahí había adentro una escuela. Entonces, me Y interesaba mucho tomarlo ahí como ya una... tenés patrimonio material e inmaterial, o sea que tenés un montón Claro. para poder, o sea, no es solo lo material del lugar, sino todo lo Exacto. inmaterial que representa, o sea, tenés Es que un vuelvo buen a trabajo para esto, hacer. todo patrimonio es inmaterial, está apoyado en Exactamente. En materialidades el o, significado, ¿no? el, Porque el- es cierto, el- ¿eh? el significado y el valor de lo que hay atrás, Claro. ¿no? Y esa Bueno, mirada que podemos tener, vuelvo a algo que dijimos en algún momento. Ay, esperen que esto, me olvidé de silenciar el teléfono, ahí parece que se cayó. Em, esa historia que puede tener, para algunos ese predio solo tiene un precio,
¿eh? Es lo que pasó al lado casi con el Tiro Federal. Estaba el edificio del Tiro Con Federal, la palestra. ¿eh? También con la palestra. Yo, porque te digo, porque me llamó mucho la atención lo que mencionaste recién acerca de cuando uno impulsa cosas desde el abajo hacia arriba, no desde el Estado, ¿no? Sí, sí. Nosotros, hubo como un movimiento muy fuerte en el cual yo fui partícipe para poder proteger el CENAR. No se pudo con la palestra, pero sí con el CENAR. Y entonces me interesaba mucho todo este tema de la Bueno, patrimonialización. Si hubiera estado es, así, está. Y volvemos a esto. Está la idea de patrimonio, está la memoria, está la historia y está cómo podemos conjugar con un soporte material alguna de esas valoraciones importantes. Porque sí, yo no conozco al detalle la historia del CENAR, pero sé que tiene una historia muy interesante, muy importante, y de hecho también es apetecida por el mercado inmobiliario, que es muy impresionante porque eh, hasta ahora la muralla de Torres con vista al río y demás era libertador. Ya están avanzando hacia esos terrenos que eran muy bajos, por lo tanto no eran apetecidos por el mercado en su momento, eran bañados. Eh, el barrio River y la cancha de River eran la curva de la calle curva del barrio River, es la curva que tenía el hipódromo nacional. Cuando un tipo está en Pampa y la vía, estaba en la calle Pampa y la vía del ferrocarril Belgrano, porque se había quedado sin un peso porque lo había perdido apostando a los caballos. Cuando se inaugura el hipódromo de Palermo, el hipódromo argentino, ese se desafecta, después se va la cancha de River y sobre el trazado de la pista del hipódromo se diseña el barrio River. Empieza a valorarse inmobiliariamente. Ahora es muy interesante porque frente al avance especulativo inmobiliario que fue feroz en los últimos 15 años en la ciudad, feroz, sobre todo en la última etapa, la gente del barrio River es una de las que está resistiendo más y del Bajo Belgrano. Es muy difícil la embestida porque, claro, al estar desbocado el negocio inmobiliario, es muy impresionante lo que se avanza. En el Tiro Federal tenía como dos plazoletas sobre el Libertador, el edificio estaba un poco más allá, en un terreno. Ahí van a ser dos torres, o sea, va a quedar el Tiro Federal. Correte torre un cachito a ver si termina. Lo único que me gusta es que va a tapar la torre, una torre espantosa, de supuesto estilo francés que está enfrente. Les va a sacar toda la mirada, pero bueno, todas las vistas. Y después, bueno, hacen el Parque de la Innovación como una especie de concesión. Pues son los convenios urbanos, bueno, es todo un tema que no vale la pena profundizarlo. Es muy Pero sí, interesante el tema, pero bueno, sí, 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 ya. pero nos vamos más hacia el tema de la Sí, nos vamos urbanística, por la las ramas. arquitectura. Bueno, les cuento que el año pasado, un compañero de ustedes, muy interesante, uno habló de la ciudad y de la ciudad como patrimonio, y otro tomó algo mucho más inmaterial como el habitar Mm. como patrimonio. O sea, encuentren el desafío, pónganse algún desafío para ustedes, no tampoco. Entonces, hubo cosas bien interesantes. Otras no, se refirieron a... espera, déjame pensar. Hubo una compañera también que hizo muy interesante la mirada femenina sobre, o cómo el patrimonio es una mirada casi exclusivamente patriarcal.
Yo estoy Y, leyendo un libro sobre eso. y trabajó un monumento en Londres, que yo no conozco Londres, no sabía que existía este monumento, sobre las voluntarias británicas en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente tenían oficio determinado, etcétera, etcétera, y cómo la mirada, aún reivindicando eh, es una mirada de género, supuestamente reivindicándola, contenía elementos patriarcales notables. Voy a ver si rescato alguno de esos trabajos y les pido permiso y los comparto con ustedes. ¿Mm? Valentina. Sí, yo como no estoy en el grupo de WhatsApp y no sé por dónde comparten la información, no sé si Pásame el ya texto por que te... chat el Ya te lo teléfono. mando. Ah, el chat por chat. No, porque digo, ¿cómo es la consigna? Porque no sé si la circularon la consigna por algún No, otro no lado todavía. o cómo... Ah, Estamos no hay dejándolo una un poco más consigna. abierta que después les paso un poquito el modelo de lo que se pretende, la cantidad de hojas, etcétera, etcétera, pero bueno, son ciertas formalidades. Lo que les pido que esas formalidades las cumplan. Van a ver que está especificado cómo queremos el título, cómo, etcétera, etcétera. Porque les digo, leer 15 trabajos. Si Claro. todos dicen trabajo práctico y yo no veo el nombre, no veo el tema, me resulta muy, por eso, la formalidad es para facilitarnos el trabajo de lectura. Que Eh, además les va a servir si Igualmente yo no hablaba de la, perdón, de la formalidad, sino sí, de si había las algunos, consignas. claro, la consigna como para empezar a pensar qué ejes tienen que cumplir, digamos. está. Ahí subió en el Ah, chat el número, así que y vos no, lo y ya podés lo estoy ver. viendo en el chat de la plataforma también. Eso. Ah, listo, listo. Bueno, terminamos y te incorporo ya. Y después, bueno, tenemos que ver cómo hacemos para ah, ponerte al día con esas otras cosas. ¿Está? Y Sí, voy a sí, ok, subir también gracias. en estos días esas otras consignas. ¿Eh? ¿Estamos? Bueno, a ver, yo lo estoy viendo de vuelta. Eh, ¿Qué hora es? Bueno, si 19 y quieren, la 48. dejamos acá. Eh, ¿O hay algún otro comentario, pregunta? Sí, ¿se me escucha primero? Sí, sí. Ah, ya, genial. Solamente para que por favor no se olvide de poner la consigna en la plataforma para poder, digamos, ir subiendo las ideas antes de Bueno, sí. terminar. Así que bueno, quedamos así. Les pido disculpas por algunas desprolijidades, pero ya les cuento. Fueron unos días más que agitados esta Semana Santa extendida. Así que bueno, eh, sábado 6 a partir de las 2 de la tarde. Si tienen chicos, vengan con los chicos. Va a haber algunos artistas emergentes y un par de consagrados. Les voy a subir ahora las consignas sobre el Festival Este Arde, que es importante porque me parece que el proyecto cultural que quieren imponer nos va a hacer mucho daño. Así que bueno, no quiero hacer mucha proselitismo, pero a veces es medio inevitable. Bueno, nos vemos el lunes que viene. ¿Eh? Y yo me comprometo a subir ya las consignas. Te incorporamos, Valentina, al chat. Al Y, WhatsApp. sí, al chat de WhatsApp. Y al grupo de WhatsApp, perdón, sí. Y Adriana, vamos a esperar que tener respuesta positiva sobre tu matriculación en la... Porque una no está Bueno, en el WhatsApp y la otra no lo pudimos matricular en el EVA.
Está bien, ojalá y veo cómo, no sé, el tema este de la cámara, no tengo idea. El primer día, que fue la segunda clase, mejor dicho, o sea, el lunes pasado, tuve cámara, pero ya el miércoles no sé. Y hoy toqué todo, se me descompaginó, por eso cambié de computadora. La otra que es más vieja me dice que la tengo que actualizar, que no llego a tener, bueno, no sé qué cosa que no sirve, o sea, es muy vieja. Y con Bueno, esta, no sé qué pasa. Así ujú. que bueno, estoy presente eh, Sí, y sí, sí. veré. No sé qué hacer, no, la verdad no sé qué hacer. Bueno, por lo pronto ya vamos a parar la grabación también en un rato. Espero que esté subida y que no tengan problemas para acceder. Creo que ya no van a tener, una vez que accedieron ya está. Bueno, muchas Listo. Hasta el gracias. lunes. Será hasta el Chao. lunes. Gracias. Chao, hasta el lunes. Chao, gracias. Chao, gracias.